A ver, ¿qué es lo que separa a un simple taller, digamos, de fin de semana, de un programa profesional que de verdad, genera un impacto? Bueno, hoy vamos a desmenuzar justo ese proceso, el método para construir soluciones que van mucho más allá de las buenas intenciones. Así que, vamos a ello. Y ojo con esta frase, porque es la idea central que hay que romper desde el inicio. Es que es muy común pensar que con tener una lista de actividades o sesiones más o menos interesantes, ya está, ya tenemos un programa. Pero no, el diseño profesional es otra cosa. Es algo mucho, mucho más riguroso. Entonces, para ponerlo en claro, ¿qué es? Es en esencia un proceso metodológico. O sea, tiene un método. Piénsenlo así, es como construir un puente. Nadie empieza a poner ladrillos a lo loco, ¿verdad? No. Primero se necesita un plano, hay que entender bien el terreno y sobre todo tener clarísimo a dónde se quiere llegar. Y cualquier diseño que se precie de ser bueno tiene que cumplir con estas tres condiciones sí o sí. Primero, tiene que ser coherente, o sea, que todo tenga lógica y esté conectado. Segundo, replicable, para que no sea algo que solo una persona pueda hacer, sino que se pueda repetir. Y tercero, y clave, evaluable, para poder saber si de verdad sirvió de algo. Digamos que estos son nuestros tres pilares. Ok, vamos a empezar por ahí. En esta primera parte vamos a meternos de lleno en qué significa eso de la coherencia y por qué es justamente lo que diferencia un diseño profesional de una simple lista de actividades. Y aquí está el corazón del asunto. La coherencia es literalmente una cadena lógica que no se puede romper. Cada sesión, cada actividad, todo tiene que poder seguirse hacia atrás como un hilo, hasta llegar a los objetivos. Y esos objetivos, a su vez, tienen que ser la respuesta directa al problema original. Si se rompe un solo eslabón de esa cadena, toda la estructura se viene abajo. Bueno, ya entendimos la lógica. Ahora, ¿cómo se construye esto? Volvamos a la idea del arquitecto. Antes de poner un solo ladrillo, ¿qué hace? Estudia el terreno, analiza los materiales. Bueno, exactamente esos son las primeras dos fases de nuestro diseño. Son los cimientos de todo. Y todo arranca con esta pregunta. Es la que guía la primera fase. ¿Qué problema exacto estamos intentando resolver? Porque, seamos sinceros, sin una respuesta súper precisa, cualquier cosa que hagamos va a ser como tirar una moneda al aire. A lo mejor funciona, a lo mejor no. Necesitamos absoluta claridad. Hacer un buen diagnóstico significa tres cosas. Primero, definir perfectamente a quién nos dirigimos y en qué contexto. Segundo, identificar cuál es la necesidad prioritaria, la más urgente. Y tercero, ver qué barreras y qué recursos tenemos a la mano. Ojo, aquí la clave es no asumir nada. Se trata de investigar y tener un punto de partida súper claro y definido. Ok, ya tenemos el problema bien definido. El siguiente paso lógico es preguntarse, bueno, ¿y qué se ha hecho antes para resolver esto o algo parecido? La fase B es básicamente no querer inventar la pólvora. Se trata de ser inteligentes y construir sobre el conocimiento que ya existe. Y un buen método es hacer algo como lo que vemos aquí. Es una revisión sistemática de otros programas. ¿Qué objetivo tenían? ¿Qué metodología usaron? ¿Qué resultados consiguieron? Al hacer esto, al comparar, podemos empezar a identificar patrones, a extraer esos componentes clave que sabemos que funcionan y que podríamos adaptar a nuestro propio diseño. Perfecto. Ya tenemos los cimientos, que son el diagnóstico y la evidencia. Ahora sí, es momento de empezar a dibujar el plano de nuestro edificio. Aquí es donde la solución deja de ser una idea y empieza a tomar una forma súper concreta. La pregunta ahora es, bueno, ¿y en la práctica, cómo se va a ver esto? Y esa pregunta nos lleva a dos fases de diseño puro y duro. La fase C, que es la arquitectura, o sea, la estructura interna, y la fase D, que es la temporalización. ¿Cómo se va a desplegar todo esto en el tiempo? Y fíjense en el nivel de detalle que se necesita aquí. No se trata solo de listar actividades, no, es definir objetivos, tanto generales como específicos, pensar en módulos, planificar cada sesión y también definir el rol de los facilitadores, de la familia, los recursos que se necesitan, todo. Es literalmente el esqueleto completo de la intervención. Y para que la siguiente fase, la de los tiempos, quede súper clara, aquí tenemos un ejemplo muy concreto. 24 sesiones, 2 por semana, de 60 minutos cada una, a lo largo de 12 semanas. Definir la duración, la frecuencia, el total, es absolutamente fundamental. Sin un cronograma claro, un programa no es más que una buena idea en el aire.
Y por último, llegamos a las fases finales. Digamos que este es el sello de calidad. Son las que se aseguran de que nuestro diseño no solo se vea bien en papel, sino que sea de verdad efectivo, responsable y, sobre todo, que se pueda llevar a la práctica en el mundo real. Y todo se resume en esta doble pregunta, que funciona como un filtro final. Por un lado, ¿esto va a funcionar? Esa es la fase E, la de la evaluación. ¿Cómo vamos a medir el éxito? Y por otro lado, ¿es responsable hacerlo? Esa es la fase F, que tiene que ver con la ética y con si es viable o no. Y aquí hay un punto que es crucial, de verdad. La evaluación no es algo que se nos ocurre al final para ver qué tal fue. Para nada. Un diseño de alta calidad piensa en la evaluación desde el mismísimo principio. Se define qué se va a medir, con qué instrumentos, en qué momentos, todo esto antes de empezar a hacer nada. Y para cerrar, el último chequeo, el de realidad. ¿Lo que estamos proponiendo es ético? ¿De verdad tenemos los recursos, el tiempo, el acceso para hacerlo bien? ¿Y cuáles son los límites? ¿Qué riesgos podría haber? Ser brutalmente honestos con estas preguntas es al final una marca de verdadero profesionalismo. Así que, como ven, cuando juntamos todas estas fases, lo que logramos es pasar de una idea medio vaga a un diseño técnico, sólido, robusto y, lo más importante, listo para generar un cambio de verdad. Entonces, repasemos el recorrido completo. Son 6 pasos. 1. Diagnosticar el problema. 2. Buscar la evidencia. 3. Construir la arquitectura. 4. Planificar los tiempos. 5. Diseñar la evaluación. Y 6. Asegurar la responsabilidad. Este es el mapa, el camino metodológico para crear intervenciones que de verdad funcionan. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. La próxima vez que surja una gran idea para una intervención, valdría la pena pasarla por este filtro y preguntarse: ¿está lista para hacer un programa real? Porque al final del día, la diferencia entre una serie de actividades simpáticas y un impacto que perdura está toda en la calidad del diseño.